Vamos a hablar sobre lo que es nuestro protocolo de investigación, vamos a hablar previamente a esto, qué es un problema y sobre todo qué es problematizar y vamos a entender los distintos puntos. Inicialmente tenemos que definir qué es un problema. Vamos a entender que un problema es un asunto o es una cuestión que debe solucionarse, que debe aclararse, es una contradicción o es un conflicto entre lo que es, en lo que se investiga y en lo que debe de ser. ¿Sale? Esto nos va a resolver una dificultad o un inconveniente. Aquí estamos hablando de problemas matemáticos, físicos, químicos, de problemas sociales, de problemas económicos, de cualquier tipo de problema, ¿no? Ya que tenemos esa parte, entonces pasamos a lo que es la parte de problematizar. ¿Qué es la parte de problematizar? Pues bueno, todos estos problemas que hablábamos, matemáticos, físicos, químicos, biológicos, sociales, etcétera, todo este tipo de problemas, ¿sale? Van a empezar a través de una investigación, se tienen que investigar para poderse resolver. Lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como la fórmula de la ecuación general, como la fórmula del agua, etcétera, 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 eso tuvo que haber tenido un estudio previo y para eso se tuvo que problematizar. En la parte de problematizar, este va a ser nuestro punto de partida en el quehacer científico, ¿sale? Aquí vamos a definir una pregunta sobre el asunto principal y sobre ese mismo vamos a ir creando investigación, vamos a ir haciendo preguntas, 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 preguntas. Por eso primero tenemos la parte del problema, luego la parte de problematización. ¿Y cómo lo generamos? Bueno, la problematización lo vamos a hacer a través de preguntas. ¿Sale? La problematización pretende responder preguntas como ¿por qué es esa realidad? ¿Qué es lo que se produce? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? Eh, ¿Cuáles son sus intereses que se ven envueltos en el mismo problema? ¿Por qué se interpreta de esa manera? Y sobre todo, ¿cuál es su origen histórico? Todo problema, absolutamente todo problema, tiene que tener un origen histórico, ¿sale? El por qué se hizo, por qué se genera, qué es lo que lo está produciendo en este sentido. Un ejemplo de problematizar es hacernos esta pregunta. Si los estudiantes del Instituto Rosario Castellanos estudiaran sus apuntes diarios y realizaran sus actividades semanales, ¿obtendrían promedios superiores a 8? Esa es una parte de problematizar. No es lo mismo que digamos, si los estudiantes del Instituto Rosario Castellanos estudiaran sus apuntes diario y realizaran sus actividades semanales, obtendrían promedios superiores a 8. Para que este segundo enunciado sea válido, tuvo que haber pasado por una parte de investigación, tuvo que haber pasado por una parte de aplicar instrumentos de medición, una etapa de análisis, conocer los motivos, conocer el contexto, etcétera. Y una vez que tenemos todos estos elementos, entonces podemos hacer una afirmación, que para que los estudiantes del Instituto Rosario Castellanos puedan tener promedio de 8, deben de cumplir con sus tareas y deben de estudiar sus notas todos los días. Esa es la parte interesante de esto, ¿no? Tenemos dos distintas preguntas, perdón, tenemos una pregunta y después tenemos una afirmación, ¿sale? Generalmente la problematización va a comenzar empleando preguntas de manera amplia, de manera general, que debemos ir especificando poco a poco y concretando de manera general para que el problema nos resulte mucho más accesible. Esto nos va a hacer que nuestro tema de investigación esté a nuestro alcance, sobre todo, y bien importante, que nuestro tema de investigación esté a nuestro nivel de conocimiento para que sea factible, su desarrollo. Posteriormente, ya que tenemos definido lo que es un problema, lo que es la problematización, entonces vamos a entender qué es un, qué es un protocolo de investigación. Por definición lo vamos a tener de esta manera. El protocolo de investigación va a constituir el medio convencional y el medio sistemático para que podamos formalizar nuestra propuesta de proyecto o nuestra propuesta de investigación científica. Es el plan en el que nuestra investigación científica se va a basar para que pueda llegar a una buena investigación o pueda llegar a una perfecta conclusión. ¿Qué es lo que pretende ¿Qué es lo que pretende este protocolo? Este protocolo pretende proporcionarle al investigador o al grupo de investigadores un método de trabajo sistemático. Pretende
explicar el razonamiento científico. Y esto lo va a hacer a través del marco teórico y por supuesto de la justificación. Descubrir los objetivos de estudio. ¿Sale? ¿Qué es lo que hace aquí? O sea, tiene que descubrir nuestro protocolo, tiene que descubrir por qué están sucediendo las cosas y cómo están sucediendo las cosas. Esa es la finalidad de este mismo protocolo. También tiene como finalidad es reflexionar sobre qué metodología va a seguir, qué tipo de investigación va a ocupar, ¿sale? Y sobre todo tiene que garantizar lo que es la viabilidad de nuestro propio proyecto para que pueda llegar a un buen término. Bien, ya que estamos definiendo esta parte del protocolo, tenemos una parte importante que son los antecedentes de la investigación. Esto tiene que ser parte de nuestro mismo marco teórico, ¿sale? Los antecedentes de investigación van a hacer referencia a la revisión de los trabajos previos sobre el tema que estamos estudiando o que pretendemos alcanzar, ¿sale? Son estudios que se han estado realizando sobre un tema en específico a través de tesis, a través de artículos, qué autores son los que ya habían tocado nuestro tema o a partir de dónde estamos tomando nuestra propia investigación. Van a constituir nuestras fuentes primarias de investigación, ¿sale? Van a aportar datos al estudio, ya sea que su naturaleza sea numérica o que sea verbal, ¿no? ¿A qué me refiero con que sean de naturaleza numérica? Pues de que estamos hablando de una muestra, de una población, de una zona geográfica, de categorías emergentes, de resultados, de validaciones, de entre otras cosas, entre otros puntos, ¿sale? Y como se los estaba mencionando, estos antecedentes van a poder ser trabajos de grado, estamos hablando de tesis doctorales, de tesis de maestría, trabajos personales, resultados de investigaciones previas, artículos institucionales, artículos en revistas indexadas, en ponencias, conferencias, congresos, infinidad de espacios donde podemos obtener esta información. ¿Sale? De acuerdo al autor del que está realizando esta tesis, este trabajo de investigación, este protocolo, pueden requerirse hasta cinco fuentes o hasta 5 antecedentes, los cuales tienen que ser de carácter nacional o de carácter internacional, ¿sale? Tienen que ser documentos válidos, ¿sí? Recuerden que no todo lo que encontramos en la red es verídico, por eso tenemos que citar y tenemos que tomar fuentes que sean verídicas y que sean de fácil acceso, pero siempre, como se los he comentado, siempre tenemos que estar leyendo, tenemos que estarnos informando de toda esta parte, ¿sale? Bien, en este sentido, a lo que quiero llegar es que la revisión de esta literatura nos va a permitir analizar, nos va a permitir reflexionar si esta teoría o este conocimiento que estamos buscando realmente es válido o no lo es, ¿sale? Si estamos obteniendo una verdadera investigación, estamos sobre un buen camino o no lo estamos haciendo, ¿sale? Aquí debemos de establecer y se debe de explicitar si este antecedente va a constituir una experiencia útil o no lo va a hacer, ¿sale? O si es un coincidente con algún aspecto de la investigación que estamos llevando en curso, de algún problema, la metodología que estamos llevando, si este diseño instruccional es el correcto, el empleado es el correcto o no lo es, ¿sale? Bien, algo que quiero que les quede muy claro y muy presente, que no toda la información que encontramos en internet es verídica. Debemos de utilizar literaturas confiables, debemos de utilizar fuentes confiables de información, ¿sale? Podemos ocupar el Google académico, Cicielo, podemos ocupar el Academy, el ERIC, Scopus, etcétera, entre otras opciones que tenemos de fuentes confiables de investigación, pero no van a ser válidas, Wikipedia, El Rincón del Vago, Buenas Tareas, estas no les sirven, no les van a servir absolutamente de nada y lo único que van a hacer es que los van a confundir en el proceso de su trabajo, de su propia investigación, ¿sale? Debemos de tomar en nuestra literatura lo que son libros, lo que son artículos, como lo habíamos mencionado anteriormente, ensayos en revistas científicas,
¿sale? Foros, páginas de internet, materiales audiovisuales, podcasts. Hay algunos podcasts interesantes relacionados al tema que ustedes vayan a ocupar. Simplemente es echarse un clavado en la red e investigar que realmente sean válidos, siempre y cuando el autor de este podcast tenga algún renombre, ¿no? Esa es parte de lo que nos interesa. Ahora viene otra parte importante de lo que tenemos que mencionar. Otra parte importante es nuestra elección del tema de investigación. Esta parte es bien padre. ¿Por qué? Porque es el aspecto más importante en el proceso de nuestra producción intelectual, ¿sale? Si no estamos a gustos con este tema, la elaboración de este documento va a ser tediosa y no nos va a permitir que se entreguen al 100% en ella, ¿sale? Además de que vamos a correr el riesgo de dejar nuestro protocolo, ni siquiera llegar a nuestra tesis, simplemente dejar en el protocolo a medias, todo ambiguo, sin poderlo resolver, ¿sale? ¿Por qué? Porque no contamos con la suficiente inspiración, no contamos con el impulso para poder desarrollar dicho trabajo. Lo importante y lo ideal al escoger el tema de investigación es que se analicen sobre los temas que más nos gustan, como una actividad que ya estuvieron desarrollando en plataforma. ¿Cuáles son los temas que más te agradan? Armar un plan de posibles temas, ¿no? Con posibles alternativas. Estudiar las posibilidades de elaboración de cada una de ellas. Sobre todo, y lo más importante, como lo habíamos comentado previamente, es que nosotros tengamos un poco de, bueno, no un poco, que tengamos conocimiento y habilidad sobre el tema que vamos a tocar, ¿sale? No porque el tema que hayamos escogido se escuche bonito, lo vamos a realizar, porque puede ser que nos estemos equivocando en el camino y entonces fracasemos en nuestra investigación. Algunos consejos que les voy a dar para que ustedes puedan escoger su tema de investigación es de que debe ser un tema interesante, ¿sale? El tema que tú elijas debe de ser inicialmente de tu interés, para que puedas dedicarte a investigarlo sin aburrirte, para que puedas leer, investigar y puedas empaparte de toda esa información. Tienes que entender que un tema interesante se va a convertir en un aporte a tu alma mater, ¿sale? ¿A cuál es a tu alma mater? Pues a tu universidad, ¿no? Y es un elemento diferencial, ¿no? Con respecto a otras tesis, o sea, va a ser la diferencia, ¿sale? Entre las investigaciones previas, ustedes son de primeras generaciones, entonces ustedes van a ser un parteaguas, ustedes son los que van a sentar las bases de esta propia investigación, ¿sale? Por supuesto, otro tip u otro consejo que yo te doy es que debes de representar un aporte a tu carrera, ¿sale? Una tesis no debe de ser una investigación, un tema de entregar por entregar, ¿sale? Esta debe constituir un aporte a la asignatura, a la carrera, a la sociedad como tal. Es una investigación la que tú estás desarrollando, ¿sale? Sobre el tema que tú hayas escogido, nada más que recordemos ahorita que tenemos un problema prototípico, ¿sale? Y sobre eso nos estamos pasando, ya sea dependiendo de nuestras distintas carreras, lo vamos a abocar directamente a esta parte de la investigación. Otro punto importante que debemos de considerar es de que este tema debe estar bien delimitado, ¿sale? No se puede ir por la rama, no se puede ir ambiguo, no se puede estar dubitativo en ese sentido, ¿sale? Es necesario que desde un principio ustedes delimiten bien el tema con el que van a estar trabajando. Puedes detallarlo en la propia introducción, puedes hacer ejercicios relacionados sobre tu mismo tema de investigación, pero que vaya siendo más acorde, ¿no? Debe de diseñarse, este tema debe diseñarse acorde a tus gustos, de acuerdo a tus fortalezas, de acuerdo a tus habilidades, lo hemos estado mencionando en el transcurso de la plática. Este tema de investigación debe ser tanto atractivo para ti como atractivo para el propio oyente, ¿sale? Para el propio lector. Debes de enamorarlo de ese trabajo, ¿sale? Y sobre todo, el tema que que tú hayas seleccionado, que tú ya estés desarrollando, este tema debe de tener suficientes fuentes de investigación, debe de contener bastante bibliografía. ¿Por qué? Porque si tú agarras un tema, seleccionas un tema, redactas un tema en el cual no hay suficiente material de trabajo, no hay suficiente bibliografía, probablemente son temas desconocidos, vas a sufrir mucho,
Vas a sufrir mucho porque acuérdate que para que tú puedas desarrollar un tema de investigación tienes que leer, 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 leer y leer. Y si no tienes ese material, te quedas sin herramientas para trabajar, ¿no? Tienes que entender que este tema de investigación es la tarjeta de presentación de tu trabajo, ¿sale? Va a presentar un claro entendimiento de tu propia investigación y sobre todo el propósito de tu proyecto, ¿sale? Debe de contener lo que es la acción, ¿sale? Se debe de saber sobre qué población lo vas a utilizar, qué es lo que se va a llevar a cabo y también, ¿por qué no? También decir en qué ámbito, ¿no? Ahorita les voy a mencionar algunos ejemplos para que se den una idea más o menos de cómo lo pueden tener, pero abarcando todos estos elementos. Por ejemplo, un tema puede ser desafío del teletrabajo en México como una tendencia y factor clave en el éxito de las pymes. ¿Vale? Oye, bonito, ¿no? Ya estoy hablando de un factor, ya estoy hablando del teletrabajo, ya estoy hablando de una tendencia, ¿no? ¿Para quién va a ser? Ah, pues para que las pymes, las pequeñas y medianas empresas puedan desarrollarse a través del teletrabajo, ¿no? Entonces ya empiezo a hacerlo de manera atractiva, ¿no? Otro tema puede ser las tecnologías de la información y comunicación y su relación con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la secundaria Raúl Guerrero, Alcaldía Álvaro Obregón, generación 2018-2021. ¿Por qué les marco este rango? Porque acuérdate que tiene que ser específico, tiene que estar delimitado. ¿Sí? Si yo hablo de todos los estudiantes, me va a decir, bueno, ¿todos los estudiantes de dónde? ¿Sí? Ah, de Ciudad de México, ok, todos los estudiantes de la Ciudad de México, de acuerdo, pero ¿de qué zona? Ah, de la alcaldía Álvaro Obregón, ok, me parece bien, y haces otro filtro, no, y ahora ¿de dónde? Ah, de la secundaria Raúl Guerrero, ok, ya me estás hablando de estudiantes, me estás hablando de Ciudad de México, de la alcaldía Álvaro Obregón, y luego me estás diciendo que es de la secundaria Raúl Guerrero, y todos los estudiantes de Raúl Guerrero, ah, no, nada más los que me interesan son de la generación 2018-2021, ah, entonces ya vas haciendo delimitando, ya estás delimitando ese problema, ya estás delimitando lo que tú vas a realizar, ¿sale? Siempre hay que ser muy claro con lo que estás estableciendo, ¿no? Bien, entonces, ya una vez que tenemos toda esta parte, ya que una vez que definimos nuestro tema de investigación, ya una vez que definimos eh, cuáles son las características que debe de cumplir y cómo los debe de cumplir, tenemos que pasar a la parte de lo que es el planteamiento del problema, ¿sale? Y esta es la parte más interesante de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el planteamiento del problema no es otra cosa más que nuestro trabajo o el proyecto en el cual se va a exponer el asunto del que estamos tratando, ¿sale? Y cuál es el objetivo o cuál es la cuestión que deseamos alcanzar. ¿Sale? Debemos de entender que aquí la metodología científica en el planteamiento en sí es todo lo que mueve, ¿sale? Todo lo que mueve nuestro proyecto, ¿sale? Aquí en el planteamiento del problema es donde vamos a definir, donde vamos a afinar y sobre todo a estructurar la idea central de nuestra propia investigación. Para la formulación del problema debemos ir siempre de lo general a lo particular, tenemos que ir haciéndolo, tenemos que ir haciendo pequeño, 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 pequeño. ¿Por qué? Porque este interrogante nos va a englobar un problema que luego se irá abordando por partes y eso nos va a permitir que nuestro trabajo vaya lo más adecuado posible. En términos metodológicos vamos a entender que el planteamiento del problema suele ser también el primer capítulo de nuestra tesis, la primera parte, la primera forma de nuestra secuencia, ¿sale? Va a responder preguntas fundamentales como ¿qué es lo que voy a investigar? ¿Sale? De modo que nuestro planteamiento del problema es lo que va a delimitar y orientar y sobre todo justificar el desarrollo de nuestro proceso de la investigación. Para la elaboración de nuestro planteamiento del problema constamos de varias fases. La primera va a ser la identificación. Posteriormente tenemos la contextualización, la delimitación, por supuesto, la justificación y sobre todo la formulación como tal de nuestro problema. ¿Qué es identificar el problema? Identificar el problema va a implicar el descubrimiento del tema o cuestión que pretendemos abordar en nuestra investigación, así como sus posibles orígenes, cuáles son los factores de incidencia o de existencia. El problema puede ser puede ser de naturaleza práctica o teórica, dependiendo el tipo de investigación que vayamos a realizar. ¿Sale?
por decirlo así, es como si dijera la relación entre el descenso o aumento de la productividad tras la pandemia SARS-CoV-2 COVID-19, ¿sale? En la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. Entonces ya estamos identificando ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, entonces empezar a sacar nuestras herramientas ya identificamos ese problema. Ahora, posteriormente, tenemos que contextualizarlo, ¿sí? Esa es la parte que les quería retomar, ¿no? Aquí al contextualizarlo, tenemos que ver cuáles son las bibliografías, cuáles son los materiales que se han tomado previamente para la consulta de este tema, ¿sí? Cómo se ha estado abordando y vamos a conocer el nivel de conocimiento o información actualizada que existe sobre este problema en especial, ¿sí? Perdón, es que me está dañando mucho el ojo, ¿no? Bien, lo que les estaba mencionando hace unos instantes, que es delimitar el problema. Es la parte precisamente en que tenemos que ser concretos, ¿sale? Sobre el tema que estamos abordando, ¿sale? Como hemos dicho, tiene que venir de lo general a lo particular. Y aquí es donde vamos a exponer inicialmente cuáles son nuestras variables que pueden afectar nuestro problema en estudio. Hablamos de una escala global, posteriormente de una parte de país, luego posteriormente de un estado, de una comunidad, de una región. Tenemos que ir así de lo general a lo particular, lo tenemos que ir reduciendo de manera que se acerque a nuestro contexto inmediato, ¿sí? Delimitarlo, eso es lo que significa delimitar. No podemos pasar o sea, por ejemplo, en nuestro problema prototípico nos hablaba sobre el SARS-CoV-2, ¿no? Y el impacto que tuvo en los negocios, ¿no? Ok, pero ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Pues bueno, teníamos que delimitarlo. ¿Por qué? Porque la pandemia vino a ser a nivel mundial, posteriormente le pegó más a unos países, le pegó menos a otros, pero la cosa es que todos estuvimos expuestos a este virus. Algunos afortunadamente la libraron, otros no corrieron con esa misma suerte, pero aquí nuestro problema tiene que estar delimitado. No podemos hablar de manera general, como se lo estaba mencionando. No podemos hablar que nuestro problema, nuestro tema de investigación hable de todo un mundo, de todo un continente, de todo un país. No siempre lo tenemos que delimitar a una sola sección, ¿sale? Debemos de establecer el límite de nuestra investigación, ¿sale? Por ejemplo, les voy a leer un pequeño párrafo para que se den una idea, ¿sí? Aquí diríamos, la pandemia de coronavirus que afectó al mundo en el 2020, estoy hablando de manera general, obligó a muchas empresas a replantarse metodologías de trabajo. El teletrabajo surge entonces como una alternativa para que las organizaciones puedan seguir fungiendo las restricciones sanitarias impuestas en los distintos países. Sigo hablando de manera general, pero vean cómo lo voy a ir acotando. En México, el crecimiento del teletrabajo supuso una alternativa para mantener la productividad sin salir de casa. Evitar a la población de contagio, los traslados en transporte público y gestionar el tiempo de ocio de una forma diferente. Aquí vuelvo a delimitar, o sea, aquí lo voy haciendo más bajo. En la agencia Carso, ubicada en la Ciudad de México, la modalidad del teletrabajo se implementó de una forma total durante 9 meses. Aquí si se dan cuenta, hablamos inicialmente que la pandemia afectó al mundo, posteriormente muchas empresas lo redujeron, y después digo, bueno, en México el crecimiento del teletrabajo pues empezó a tomar auge relativamente, ¿no? Y en la Ciudad de México, en la empresa Carso, pues lo implementó y empezó a ver resultados positivos. ¿Sí me explico? Vamos de lo general a lo particular, ¿sale? Y esto va a hacer que podamos delimitar esta forma de trabajo. Y luego viene una parte importante en lo que es nuestra investigación. En lo que sigue, la parte que sigue de nuestra investigación es lo que es la justificación del problema, ¿no? Aquí, en la justificación del problema, yo les recomiendo que es donde se deben de explayar, ¿sí? Donde se deben de sacarle de su ronco pecho. ¿Qué los motivó a llevar esa investigación?
cuáles son las razones que hay detrás para realizar esta investigación. De nada sirve que ustedes pongan una justificación de 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Eso no puede ser, ¿no? Una justificación real es qué es lo que te está inspirando, ¿sale? ¿Qué resultados son los que viste en algún estudio anterior, pero que ahora quieres retomar y que quieres modificar porque quieres comprobar, porque quieres hacer, porque quieres demostrar, ¿no? Aquí lo importante de la justificación es yo te motivo a que lo hagas así, ¿sí? La parte de la justificación es donde tú tienes que decir todo lo que hay detrás de esta investigación, por qué te llamó la atención ese tema, qué es lo que te mueve en las entrañas para que tú puedas desarrollar esta investigación y la puedas llevar por buen camino, ¿no? Siempre tenemos que justificar el por qué estamos desarrollando nuestro prototipo, ¿no? Nuestro proyecto, nuestro protocolo como tal. Posteriormente tenemos lo que es la formulación del problema. En esta formulación del problema, pues bueno, la formulación del problema se va a redactar de una manera interrogativa o de una manera expositiva. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que el argumento tiene que ser un argumento válido. ¿Sale? Retomando lo que estábamos hablando de la empresa Carso, ¿no? Es como si yo les dijera, ¿existe una relación entre la disminución de la productividad y la delimitación de las jornadas laborales de la agencia Carso? Porque sucedió la pandemia. ¿Qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido? ¿Sí? Entonces ya me estoy formulando el problema, yo ya no estoy formulando qué es lo que sigue, ¿sí? Y posteriormente venimos a lo que es la parte de nuestro marco teórico, ¿sí? El marco teórico no es otra cosa, ¿sí?, más que la investigación que nosotros hacemos sobre los temas sobre el tema de investigación que nosotros estamos desarrollando, ¿sale? Cuando nos encontramos desarrollando nuestro marco teórico, voy a citar a Barrentes en 2014, en su libro de investigación nos dice que nos podemos encontrar una perspectiva teórica completamente desarrollada para nuestro problema, o en su defecto nos podemos encontrar varias teorías, ¿sí?, para que lo podamos implementar, ¿sale? Otro escenario es de que podemos encontrar partes teóricas en las que realmente el apoyo material no sea el suficiente, sea sobre un desarrollo empírico, ¿sale? Y tengamos únicamente ideas vagas que sí van relacionadas con nuestro tema de investigación, pero no es lo que estamos buscando, ¿sale? En esta parte de aquí de nuestro marco teórico, tenemos que poner toda la investigación de los conceptos clave, de los conceptos importantes. Por ejemplo, si hablara de administración de una tesis administrativa, aquí tendré que hablar sobre la teoría de las organizaciones, teoría de los grupos de trabajo, no sé si me estoy explicando, ¿sí? Tenemos que hablar sobre las distintas teorías, tenemos que hablar sobre los distintos conceptos, si hablamos de teletrabajo, qué es el teletrabajo, cómo surge, en dónde surge, etcétera. Toda esa es parte de nuestro marco teórico, ¿sale? Aquí debemos de entender que la elaboración de este marco teórico va a ser la última oportunidad que nosotros tenemos como investigadores para revisar y sobre todo para afinar los objetivos que tenemos dentro de nuestra investigación, ¿sale? Y si es necesario, poderlos ajustar, ¿no? Ajustarlo a las posibilidades del desarrollo teórico con el que contamos, ¿sí? Esa es la parte de la investigación, ¿sale? Es de suma importancia desarrollar una perspectiva teórica concisa que nos va a establecer de una manera clara las relaciones que van a permitir dar un adecuado sustento teórico a nuestro estudio, ¿sí? Algunos consejos que les puedo dar de manera rápida es revisar la información que se encontró sobre el estudio que estamos trabajando, enfocarse entre las variables que se pueden contener en el problema de investigación y los objetos de investigación, ¿sale? Utilizar información de calidad. Acuérdate que siempre tienes que ocupar fuentes confiables, ¿sale? Este marco teórico siempre se debe de redactar bajo un ambiente que nuestras ideas y nuestros contenidos puedan estar organizados y presentados de forma clara y sobre todo coherente, ¿sí? No olviden que en nuestro quehacer de investigación debemos citar, debemos referenciar
todo bajo la norma APA, que es la que hemos estado trabajando. Pero todas las citas, todas las referencias que tú pongas, tanto en tu introducción, que pongas en tus antecedentes, que pongas en tu marco conceptual, que pongas en tu metodología, todas esas bibliografías que tú estás poniendo, todas esas citas, todas esas referencias, deben de estar en tu bibliografía final, ¿eh? Deben de coincidir, deben hacer un match, ¿sí? Porque si no, entonces se podría entender que únicamente estás copiando de distintos trabajos y lo estás acoplando, ¿sale? Señores, esta es mi participación en este sentido. Si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Los escucho. Muchas gracias, maestra Libet, estoy a tus órdenes.